Buenas noches a todas y a todos. Es una gran satisfacción estar aquí en Ciespal, en esta mesa tan afamada y prestigiada, para presentar este libro del cual tengo el gusto, el honor de haber sido compilador y que lo hemos escrito junto con un grupo de importantes intelectuales ecuatorianos y latinoamericanos, a partir, curiosamente, de una conversación que tuviéramos con un editor catalán, quien nos dijo qué es lo que ocurre en Ecuador, que al mismo tiempo que sucede uno de los procesos políticos más importantes de América Latina, no se halla un libro que hable positivamente de la Revolución Ciudadana, sino únicamente libros que hacen la denostación de ella. Entonces surgió así la idea de hacer un libro que, sin ser un aplauso sostenido a la Revolución Ciudadana, fuera un análisis sostenido de los logros, las ideas, los objetivos, los problemas, los esfuerzos que plantea una transformación como esta. Y de eso surgió este libro que ustedes podrán ver el día de hoy, un libro que creo que tiene algunas virtudes, pero yo no voy a hablar de eso. Dicen que alabanza en boca propia es vituperio. Así es que pasamos a presentar a los presentadores de este libro, que son Sergio Martín Carrillo, doctorando en Estudios de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, máster en Desarrollo Económico y Sostenibilidad por la Universidad Internacional de Andalucía y licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Actualmente es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales José Peralta, del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, de Quito, y miembro de la Secretaría Ejecutiva del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG. Ha sido profesor invitado en la Universidad Andina Simón Bolívar, en Sucre, Bolivia. Con ustedes, Sergio Martín Carrillo. Bien, muchas gracias, Jorge. En primer lugar, agradecer también al Ciespal por la invitación y por dar la oportunidad de que tengamos en un lugar como este un espacio para reflexionar después de los 8 primeros años del comienzo de la Revolución Ciudadana. Felicitar también a Jorge por esta obra en su función de compilador, y así como a todos los autores y autoras que han participado en la misma. En primer lugar, me gustaría contextualizar también la región latinoamericana en el momento en el cual se empiezan a fraguar las luchas populares que después desembocarán en el proceso de Revolución Ciudadana. Hablamos de la época que se conoce como las décadas perdidas en América Latina, donde tenemos su primer exponente, su primera aparición en la región, en el golpe de Estado que se lleva a cabo contra Salvador Allende, en el año 1973. Este golpe de Estado venía a romper con el primer gobierno de izquierdas que había llegado al poder en la región mediante las urnas. Esto era lo que asustaba realmente a los poderes hegemónicos extranjeros. Posteriormente, fueron muchos los gobiernos de la región los que fueron aplicando todas las políticas neoliberales, que en el caso ecuatoriano lo describe perfectamente en su primer capítulo del libro Jorge Núñez, con el objetivo de estas políticas de la reducción del Estado. La reducción del Estado, pero no la desaparición del mismo. Estamos hablando que el Estado era necesario para favorecer los intereses de las oligarquías, tanto nacionales como extranjeras. En el caso ecuatoriano, los principales objetivos de estas políticas neoliberales
eran la privatización del sistema de seguridad social, del petróleo y la electricidad. Eran los tres sectores que representaban un mayor, digamos, interés para estas grandes oligarquías. A partir del año 1999 es cuando empieza a fraguarse de una forma más fuerte en el Ecuador la movilización social, es decir, se empieza a ser cada vez más evidente la disociación que hay entre los poderes políticos y las grandes mayorías sociales. Es lo que Jorge, en su primer capítulo, habla de una situación prerrevolucionaria. Una situación prerrevolucionaria que va aumentando con el paso de los años y que ya en el año 2005 se puede definir perfectamente con la famosa frase del que se vayan todos, ¿no? En 2005 culminaba un periodo en un periodo de 10 años en el cual había habido 8 presidentes. Entonces, vemos una situación política de gran inestabilidad. También retomando uno de sus conceptos, en muchos de estos casos los presidentes llegaban al poder apoyados por las grandes mayorías sociales, pero que una vez en el poder traicionaban esos ideales. Entonces habla de revoluciones traicionadas. El caso, por ejemplo, de Lucio Gutiérrez. Volviendo a la contextualización internacional que se vivía en la región, hemos dicho que las movilizaciones empiezan a ser más fuertes en el Ecuador a partir del año 1999. Recordemos que un año antes, en 1998, en otro país de la región, por primera vez se produce una ruptura con lo que era la potencia hegemónica. Si estamos hablando de Chávez llega al poder a Venezuela en el año 1998 y a partir de ese momento se generan los movimientos sociales o las mayorías populares en América Latina ven cómo pueden llegar al poder mediante la movilización y mediante la participación en la democracia, mediante la participación en las urnas. Entonces, 1998 tan solo hacía 6 años desde que en Estados Unidos se había anunciado el fin de la historia, ¿no? Fukuyama había hablado del fin de la historia tras la caída de la Unión Soviética y se hablaba desde los centros de pensamiento político estadounidense como que su hegemonía se iba a perpetuar durante los próximos siglos. Sin embargo, solo 6 años y relativamente cerca de la frontera venezolana se produce la primera ruptura. Venezuela con Chávez, después tenemos Néstor Kirchner en Argentina, tenemos Lula da Silva en Brasil, posteriormente Evo Morales en Bolivia y finalmente el último proceso de la región sudamericana sería el de Rafael Correa. El Ecuador, que se encuentra en el año 2006, después de 2 décadas de políticas neoliberales, es un Ecuador en el que 2/3 de su población se encuentra en la pobreza y 1/3 de la población se encuentra en la extrema pobreza. La desigualdad se había incrementado fuertemente tanto en Ecuador como en el resto de la región y se había desmantelado, como era uno de los objetivos de los poderes neoliberales, la cobertura social que prestaba el Estado. Se produce una triple reducción de la soberanía que podemos verla principalmente con 3 acciones. Por un lado, la pérdida de la soberanía en cuanto a la política monetaria, con todo el proceso de la dolarización. Tenemos pérdida de la soberanía en cuanto a la defensa, con la base militar de Manta. Y tenemos también pérdida de la política social y política económica que lleva a cabo el Gobierno. Con esto me refiero a las cartas de intenciones que firmaron los sucesivos gobiernos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estamos hablando de que en estos 10 años de fuerte inestabilidad política, fuerte inestabilidad social, también el Estado ecuatoriano había perdido buena parte de la soberanía del Estado. En estos 10 años, donde se sucedían los gobiernos, era una época de fuerte alternancia. Y aquí recojo también una reflexión que hace el compañero Julio Peña en el libro. Eran unos años de mucha alternancia, pero sin alternativa. Es decir, se sucedían los gobiernos, se sucedían los presidentes,
diferentes partidos políticos, diferentes ideas para llegar al poder, pero una vez que llegaban al poder seguían manteniendo las mismas políticas. Entonces, había una alternancia, pero no había una alternativa realmente al modelo. Esto cambia con la llegada de Alianza País y Rafael Correa al gobierno ecuatoriano. En este periodo neoliberal, además, recogiendo las reflexiones de Patricia de la Torre, se había pausado, se había paralizado la integración de los tres modelos de Estado que convivían, o las tres estructuras de Estado que convivían en el Ecuador. Ella nos habla de un Estado republicano, un Estado inca y un Estado colonial, que en el proceso de la Revolución Ciudadana vuelven a comenzar a integrarse para la construcción de un Estado nacional fuerte, un Estado nacional ecuatoriano. Este nuevo Estado ecuatoriano yo lo catalogo como un Estado posneoliberal, en el cual se pueden identificar cuatro bases o cuatro pilares sobre los que se sustenta. El primer pilar sería la revolución democrática. Segundo, el incremento de los derechos y libertades para el buen vivir. Tercero, la transformación económica y productiva. Estos tres pilares, digamos, ligados a la política interna. Y un cuarto pilar ligado a la política exterior de la nueva inserción del Ecuador en el mundo. Empezando por el primero de estos pilares, la revolución democrática, digamos que empieza a fraguarse incluso antes de la llegada al gobierno de Rafael Correa, con la decisión que tiene Alianza País de no presentar ningún candidato al Congreso de los Diputados. Es decir, estamos hablando de una institución que estaba fuertemente corrompida y para esa renovación democrática de la que se hablaba era necesario no participar tampoco en esa institución corrompida. Se llama posteriormente a la participación popular para reformar la Constitución, lo cual adquiere una gran mayoría, o el apoyo de una gran mayoría de la población, y se llama una Asamblea Constituyente en la cual Alianza País sí tiene la gran mayoría de los representantes. Se genera así, o se produce la Constitución de Montecristi, en el cual se crea una nueva forma de convivencia ciudadana basada en el buen vivir o summa causae. Este sería el primer pilar que también cronológicamente empieza a fortalecer o cambiar la revolución ciudadana. El segundo sería el incremento de los derechos y libertades para el buen vivir, en el cual podemos identificar el fortalecimiento que se ha hecho durante estos 8 años de la sanidad pública, de la educación pública. No voy a entretenerme en enumerar estos proyectos, son muy numerosos y aparecen también perfectamente recogidos y las reflexiones sobre estas temáticas en el libro. Por otro lado, también hay que destacar el derecho a una información veraz, lo que Julio Peña denomina la política agonística que ha llevado a cabo el gobierno de la Revolución Ciudadana frente a la comunicación nihilista que caracterizaba antes de este proceso de Revolución Ciudadana. Y por último, destacar también la democratización que se ha llevado a cabo del consumo. Una democratización que consiste en que las mayorías sociales, la mayoría de la población pueda cubrir sus necesidades básicas. El tercer de los pilares de los que hablaba era la transformación económica y productiva. Seguramente este es el pilar donde sí es cierto que ha habido fuertes avances, pero todavía queda mucho por avanzar. Entre los avances podemos destacar, en primer lugar, alejarse de las políticas emanadas de las instituciones con sede en Washington, es decir, cortar con las cartas de intenciones que habían firmado los diferentes gobiernos anteriores. Otra de las primeras medidas que se llevó a cabo también, el de anteponer las necesidades sociales antes que el pago de la deuda. De aquí surgieron buena parte de los recursos que finalmente se han podido aplicar a políticas sociales, a la renovación o el fortalecimiento de la educación pública, de la sanidad pública, y que hoy en día desde los poderes hegemónicos se sigue diciendo que si algún país no quiere pagar la deuda,
llegará el diablo, ¿no?, y todo será una catástrofe. Sin embargo, Ecuador lo hizo y ha demostrado al mundo que se puede anteponer las necesidades de su población, las necesidades de las mayorías sociales, antes que el pago de la deuda externa. También la Revolución Ciudadana se ha fortalecido o aparece la presencia del Estado en los sectores estratégicos. Es decir, se ha cambiado la proporción de la plusvalía que quedaba de la multinacional al Estado. Cuando era de un 80% para la multinacional, 20% para el Estado, se le ha dado la vuelta a esa proporción del 20-80 al 80-20. También destacar la gran cantidad de obras públicas, infraestructuras de comunicación y la transformación de la materia energética, que durante este año y el próximo año también va a haber la inauguración de algunas de las grandes obras de la Revolución Ciudadana. Estos serían los tres pilares, digamos, de la política interna, donde se sustenta este nuevo Estado de carácter posneoliberal que surge de la Revolución Ciudadana, y el cuarto sería la inserción del Ecuador en el mundo. Esta inserción, igual que empecé hablando o contextualizando cómo las políticas no liberales eran las que se aplicaban en todos los países de la región, también el proceso de Revolución Ciudadana se ve apoyado y a su vez también influye en lo que va sucediendo en toda la región sudamericana y latinoamericana. Recordemos el año 2005, la famosa reunión en el Mar del Plata, donde finalmente el ALCA se baja, digamos, ¿no? se echa abajo por los gobiernos nacional populares que existen en la región. En estas mismas fechas, el ALBA pasaba de ser una alternativa constituida por dos países, a convertirse en alianza y en la cual van sumándose cada vez más países de la región. También en este año Venezuela salía de la CAN y pedía su ingreso en el Mercosur. Recordemos que en esa CAN Bolivia y Ecuador seguían apostando por las políticas de carácter neoliberal y se estaban tratando las firmas de tratados de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea. Por lo tanto, en ese caso Venezuela decide salir. Posteriormente se crea la UNASUR en el año 2008. Aquí vemos ya cómo los procesos de integración ya no solo se basan en las clásicas recetas de apertura comercial, libertad económica, sino que los aspectos sociales y los aspectos políticos empiezan a estar en primer orden. Esto sucede también con CELAC a partir del año 2010 y que este año el Ecuador, Rafael Correa tiene la presidencia pro tempore y estoy seguro que también se le puede dar un gran impulso. Recordemos que CELAC cambia el ALCA con el ALCA en que el ALCA no pertenecía a Cuba y en CELAC los que no pertenecen son Canadá y Estados Unidos. Es decir, la visión fuerte de esa ruptura con las dos grandes potencias del norte del continente. Y por último hay que tener también en cuenta en esta nueva inserción del Ecuador en el sistema mundial la nueva geopolítica mundial, en la cual ya no hay una potencia hegemónica que era Estados Unidos, sino que se puede negociar con otras potencias. Y aquí destacar también la presencia de los BRICS. Es decir, evidentemente para un país del tamaño de Ecuador es mucho mejor que exista un sistema de carácter multipolar o pluripolar, si queremos llamarlo así, porque te dan más posibilidades de la negociación, pero también hay que tener cuidado y no cambiar de dueños. Es decir, las negociaciones hay que saber cómo llevarlas y no volver a caer en viejas recetas de la dependencia, pero cambiando unas potencias por otras. Tenemos, por tanto, la constitución de un nuevo Estado posneoliberal que está al servicio de los ciudadanos y en el cual se ha dado un fuerte impulso a la soberanía. De las tres pérdidas de soberanías que hablábamos al principio, se ha recuperado la soberanía en la defensa con la recuperación de la base de Manta, se ha recuperado también la soberanía económica y social con la no firma y la expulsión de los organismos multilaterales erradicados en Washington, y queda el reto de la moneda.
Es cierto que la moneda, algunos analistas, y se puede estar bastante de acuerdo que sí ha dado cierta estabilidad monetaria, pero en momentos como el actual genera también fuertes riesgos con el proceso de apreciación que tiene el dólar. Es difícil concebir una vuelta a una moneda nacional, pero en este punto la solución yo creo que está por el lado de la integración, crear una moneda regional, una moneda fuerte y que sea dirigida desde la propia región y no está dependiendo de potencias o países exteriores. Y destacar también la estabilidad socioeconómica y política que se ha conseguido en estos 8 años de revolución ciudadana frente a todas las revoluciones que había o intentos revolucionarios, protestas, movilizaciones sociales que había en los años anteriores. Aquí podemos sacar ejemplo el 30S, cuando la población se echó a la calle, pero esta vez no era para derrocar al presidente, sino era para defender el régimen democrático y defender a su presidente. Ya para ir concluyendo, gustaría lanzar la pregunta de si esto es una obra concluida, si la Revolución Ciudadana ya ha dado todo lo que tenía que dar. Y para mí no, y siguiendo también las reflexiones que aparecen en el libro que estamos presentando hoy, yo creo que todavía queda, y esto no quiere decir que se menosprecie, ni mucho menos todo lo que se ha avanzado en estos 8 años. 8 años son pocos años para los grandísimos cambios que se han hecho en el Ecuador, pero no debemos conformarnos con lo que hemos avanzado hasta este momento. Una de las principales cuestiones que se tratan en el libro y la cual comparto es la definición del horizonte. ¿Cuál es el horizonte de la Revolución Ciudadana? Algunos compañeros de los que participaban en el libro hablaban de un Estado posneoliberal, hablaban de un socialismo del siglo XXI, hablaban de un socialismo del buen vivir. Bueno, hay que reflexionar sobre cuál es el fin del camino, cómo denominarlo y definirlo también, o sea, no solo un concepto, sino dotarlo de contenido y que este contenido, estos términos sean entendibles también por las grandes mayorías sociales, porque son ellas las que deben empoderarse de la Revolución Ciudadana como lo han hecho. Y también avanzar, ¿no?, en la ampliación de derechos y la redistribución de la riqueza, sobre todo. Creo que también uno de los aspectos en los que hay que seguir avanzando en los próximos años es el cambio del patrón de acumulación. Finalmente, ya por concluir, recomendar la lectura. Creo que recoge perfectamente, describe muy bien la situación previa al nacimiento de la Revolución Ciudadana, recoge todos los avances y sobre todo quedan perfectamente reflejados todos los retos que aún quedan y que juntos se deben ir construyendo hacia el futuro. Gracias. Bien, ahora tenemos la intervención de Carol Murillo Ruiz. Carol es socióloga, comunicadora, magíster en Relaciones Internacionales, mención en Relaciones Económicas Internacionales y magíster en Estudios de la Cultura, mención Literatura Hispanoamericana. Ha publicado varios ensayos sobre temas culturales, políticos y literarios y un libro de poesía. Fue subdirectora del diario público El Telégrafo. Ha ejercido la cátedra en la Universidad Central del Ecuador y en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fue consejera de Asuntos Culturales y Académicos de la Embajada del Ecuador en México hasta septiembre de 2014. Actualmente es asesora de comunicación política del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Tiene la palabra. Gracias, Jorge. Buenas noches con todos y con todas. Creo que presentar un libro cuando es de un solo autor acarrea menos riesgos que cuando es de varios autores. El ejercicio que ha hecho Sergio creo que nos ayuda a no hacer una especie de descripción o resumen del libro, sino
a presentar lo que ha significado para mí leer varios ensayos de diversos autores. Y lo que voy a hacer es una lectura política del libro, porque me parece que es una de las cosas que más interesan en un momento de tantas convulsiones, no solamente en términos del debate de ciertas categorías políticas y sociológicas, sino de lo que ha significado para nosotros receptar ese debate mediáticamente. Y es una de las cosas que más ha forzado que nuestras rigurosidades académicas se flexibilicen para entender un poco in situ y en el momento lo que está viviendo el Ecuador actualmente con el proceso de la Revolución Ciudadana. Esta lectura implica también no referirme a los autores, sino a ciertos temas que me parecen que son el hilo conductor del libro. La primera cosa que creo que vale la pena destacar de esta lectura es una especie de hito en cuanto a las categorías que se utilizan y que este proceso ha puesto a debate nuevamente y que es lo más rico, pienso yo, de todo esto. Por ejemplo, categorías como populismo, como paternalismo, como democracia, como proceso político, han ganado el escenario no solamente de los politólogos, de los sociólogos, de los analistas, de los editorialistas, que son los que más incitan a un debate en cierto sector de la opinión pública, sino aquellos que tienen que ver precisamente con quienes hacen el gobierno y que son académicos en algunos casos, políticos en otros, o gente especializada en temas económicos como es el mismo presidente de la República. Si uno comienza a mirar uno por uno todas estas categorías, nos vamos a dar cuenta que se las ha situado precisamente en el debate, pero partiendo de ciertos paradigmas que teníamos antes de que el Ecuador viviera este proceso. Por decir populismo. Populismo es una categoría, y en el libro se lo trata, creo que Roberto Follari lo hace con cierta atención especial, siempre en términos peyorativos. Y esperamos que los resultados de ese análisis peyorativo del término tengan los resultados peyorativos que esa categoría ha tenido en boca de ciertos analistas. ¿Qué es lo peor del término? Que el populismo lleva al paternalismo, que este gobierno es populista porque provoca unas ciertas clientelas en el escenario social, que el populismo termina por hacer obras, pero que el pueblo, y eso apela a cierta concepción de las viejas oligarquías nacionales, el pueblo olvida y además es poco agradecido. Entonces apelamos también a que ese pueblo a quien se le hacen obras tenga una ductibilidad para entender lo que realmente significa, en este caso, el gobierno o los gobiernos de Rafael Correa. Otras categorías son acción social y acción política. Esa es también una arena movediza en la cual los analistas se mueven ¿para qué? Para menospreciar en algunos casos la acción social del gobierno y reducir lo que significa la acción política. Entonces, los discursos sociales, los discursos sobre lo social en este gobierno se han profundizado en el sentido de que el gobierno asiste a ciertos sectores, pero que la acción política, porque el gobierno no tiene un partido, por ejemplo, está de lado. Ese es un vaciamiento. Entonces, la política ha dejado de tener ese papel directriz dentro de un gobierno que se precia de ser diferente. Y claro, cuando volvemos a pensar en los parámetros en que se ha debatido, volvemos a caer en la misma reflexión que les decía anteriormente. Estas categorías se las sigue pensando desde una especie de liberalismo de izquierda que desprecia todo aquello que no se parece a lo que el discurso radical de izquierda ha creído como expresión genuina de lo que debe ser la acción de un gobierno que también se pretende de izquierda. A mí me parece que no deberíamos, en el debate político general, caer en la extrema rigurosidad de los términos, porque así nos perdemos de entender una realidad dinámica y móvil que nos ha presentado la Revolución Ciudadana en los últimos 8 años. Esa especie de emparedamiento
de ciertas categorías nos han devuelto a cierto dogmatismo ideológico que hace que no entendamos esta movilidad. Y algo más interesante todavía, para cerrar, digamos, este primer hito sobre las categorías. Quienes más critican al gobierno de la Revolución Ciudadana son voceros, para decirlo de alguna manera, voceros de cierta clase media ilustrada que despreza el ejercicio de un gobierno de otra clase media, también ilustrada, pero ilustrada en otros términos, ilustrada en términos profesionales y no de clase social situada dentro del panorama social general del Ecuador con ciertas prerrogativas diferentes. Eso es muy interesante porque quizás un estudio más elaborado de lo que significa la clase media que gobierna y la clase media que la desprecia podría ubicarnos mejor para entender por qué las categorías anteriores tienen un enfoque diferente y un enfoque a veces de negación. El segundo hito que creo que vale la pena destacar del libro es el tema de la comunicación. Desde que empezó este gobierno, nosotros asistimos a un gran debate y a un torbellino que intentó desacralizar lo que había significado en el país la hegemonía de los medios de comunicación privados. No sé si ustedes recuerdan, pero cuando en febrero del 2007, febrero creo que sí, hace 7 años, el presidente habló del llamado a la consulta popular para convocar una asamblea constituyente. Los diarios del país sacaron un comunicado en primera página diciéndole, así no, señor presidente, algo así, no lo recuerdo textualmente, en el cual les daban más o menos a ciertas directrices de lo que debía ser el comportamiento político de un presidente en unas circunstancias bastante extrañas. ¿Cuáles eran esas circunstancias? Era un presidente que había ganado, pero que no tenía Congreso, que no tenía un apoyo político. Y entre otras cosas, la relación que tenía que tener ese gobierno con ese poder hegemónico que hasta ese momento marcaba ciertas pautas de la construcción de la opinión pública en el país. El presidente, ya lo conocemos ahora, entonces no sabíamos mucho, salió furibundo y no les hizo caso. Y el resto es una historia que ustedes conocen. Pero paralelamente para que ese discurso que deslegitimaba el poder de los medios privados tuviera una concretud, se crearon prontamente los medios públicos. Y en ese ejercicio de la creación de los medios públicos, por primera vez se cuestionaba no solamente el papel de los medios de comunicación privados como negocios, sino la matriz ideológica y cultural que reproducían y que hasta este momento pues no tenía ningún otro relato que pudiera contraponerse a aquello que parecía lo políticamente correcto de hacer comunicación en el país. Eso ahora nos parece normal, pero en aquel momento era impresionantemente importante. Que durante todo este tiempo la construcción de los medios públicos sea difícil, sea incomprendida, incluso dentro y fuera del gobierno es otra cosa. Pero esa contraposición y esa desacralización de lo que significaba construir comunicación, construir opinión pública, construir audiencias fue muy importante. Ese es uno de los hitos que creo que Julio Peña y Orlando Pérez lo tocan de manera muy interesante en el libro. Pero no solamente porque lo tocan, sino porque es una cosa que la vivimos a diario. La pelea hoy en cierto espacio del debate público se hace en los medios de comunicación privados. Es allí donde se ha creado un escenario para contraponerse a muchas de las ideas del gobierno y de las prácticas gubernamentales y también para, digámoslo así, deslegitimar la existencia de lo que hacen los medios de comunicación que no tienen que ver con el viejo poder. Quizás la construcción de una comunicación pública recién comienza. Es muy difícil en este ambiente tan forzosamente polarizado, no porque esté realmente polarizado, sino que los discursos que defienden la libertad de expresión privada hacen
difícil que lo otro que se le contrapone tenga la misma escenificación dentro de los debates que se hacen dentro de las academias o en diversos sectores de la sociedad. Ahora, ¿qué debería ser, digamos, esa comunicación que no es privada, que no es mercantil? ¿Cómo construir una comunicación que sintonice lo que el proceso social y político está haciendo en este momento? ¿Cómo esa comunicación podría acompañar este proceso político? Que creo que es su principal deber, no porque los medios públicos deban ser gubernamentales, pero creo que un gran periodo de nacimiento y de desarrollo de esos medios efectivamente es acompañando un proceso que los hizo posibles. Porque no podemos entender la existencia de esos medios públicos, incluso los incautados, sin la presencia de este proceso. Y 8 años tampoco es mucho tiempo, pero sin embargo han hecho posible que el escenario del debate sea totalmente diferente, que sea despreciado y que nosotros a veces seamos víctimas, por lo menos momentáneos, de ciertos debates que, por ejemplo, me voy a referir en Quito a las radios quiteñas, lo hacen por las mañanas, es otra cosa. Pero el debate sobre la comunicación va más allá de lo que esos medios nos intentan presentar cada mañana. Además, sería bueno recordar que con el antiguo modelo de comunicación solamente privado vivíamos una especie de, ¿cómo decirlo?, anestesiamiento general. ¿Quién de nosotros en aquellos momentos podía poner en cuestión la forma de comunicar, digamos, de Carlos Vera? Difícilmente lo creíamos un gran periodista. Creo que en su espacio y en su momento ejerció un periodismo, pero en ese momento, en aquellos tiempos, era muy difícil poner en crítica eso. Lo creíamos un modelo de un cierto periodismo audaz que incluso podía hasta tumbar a un ministro en una entrevista. Podía salir de esa entrevista y a los 10 minutos era echado por el presidente de la República. O sea, teníamos ese tipo de modelo de comunicación que creíamos y sufríamos a través de eso una especie de anestesiamiento general. Y además era una manera indirecta pero muy pragmática de despolitizar los criterios de la sociedad. O sea, comenzábamos o fuimos, no sé si decir víctimas, fuimos víctimas de una despolitización a través de los medios de comunicación, porque el neoliberalismo también se expresó de esa manera a través de los espacios mediáticos. Y el tercer hito, que creo que es el político, que tiene que ver con la continuidad, creo que este proceso nos enseñó una cosa que me parece bueno recalcar. La importancia no de los periodos de gobierno, sino la importancia de los periodos, de los procesos políticos, no como periodos, sino como continuidades. Y ese es uno de los debates que más en este momento tiene vigencia, porque el tema de la reelección presidencial ha puesto otra vez en crisis aquello de que un gobierno debe terminarse y dar paso a lo alternativo, a la alternancia de ciertos grupos o de ciertas figuras políticas que en el fondo solamente representaban a ciertos grupos de poder fáctico que no vale la pena en este momento mencionar. Yo creo que en el fondo no hay que debatir la reelección, sino hay que debatir la continuidad de un proceso y no el periodo de gobierno. Esas dos diferencias me parecen importantes, no solo para definir algunas de las cosas que dice el libro, sino para pensarlas y reflexionarlas en términos de un debate que está en este momento absolutamente vigente y que nos intenta opacar una reflexión más profunda con la idea de que el presidente se quiere eternizar en el gobierno o en este gobierno. Entonces la imagen a veces fuerte del presidente Correa, desgraciadamente, para un debate más profundo, más reflexivo, dentro de espacios sociales más grandes, puede opacar eso. Pero me parece que sería interesante ver qué significa la continuidad de un proceso político dentro de un sistema político como el nuestro. Y eso es absolutamente legítimo. Creo que
Estos 3 ejes o estos 3 hitos nos permiten, a partir de ahora, generar una conversación con ustedes, que creo que sería lo más interesante de presentar este libro, porque además de leerlo, lo importante es conversarlo. Así que yo les dejo planteadas estas 3 ideas o estos 3 hitos para armar un debate luego. Muchas gracias. A continuación voy a dar la palabra a Franklin Ramírez, doctor en Sociología de la Política por la Universidad de París 8 y la Complutense de Madrid. Él es profesor investigador. Es alguien que trabaja en los procesos de innovación democrática y participación popular en América Latina. Realizó estudios en perspectiva comparada en la región andina y a propósito de la democracia participativa. El interés por esta temática es el resultado de su implicación en el análisis de las conexiones entre movimientos sociales y procesos democráticos en el marco de los estudios de ciencia política y sociología política. Una de sus obras más representativas trata sobre la emergencia de nuevos repertorios de protesta en las movilizaciones sociales que provocaron el último derrocamiento presidencial del Ecuador en 2005. En el marco de sus estudios sobre participación popular, ha trabajado además los problemas de reforma del Estado, descentralización y cambio político, sobre todo en los casos de Ecuador, Bolivia y Colombia. Ha sido profesor invitado en Perú y Colombia y ahora profesor investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Flaxo, Ecuador. Sí, buenas noches con todos y todas. Agradezco a CIESPAL por la invitación a participar en este lanzamiento. Felicito a Jorge Núñez y a todos los autores por el esfuerzo editorial y por la contribución que efectúan en este libro al debate político en el país y a una perspectiva regional. Yo quisiera empezar la reflexión situando al libro que coordina Jorge Núñez como parte del campo de la batalla política que se ha abierto en Ecuador en los últimos 8 años. Como dijo el propio coordinador de la obra, este fue un objetivo explícito en sentido editorial de su convocatoria a diversos autores, en relación a inscribir una reflexión múltiple, abierta, desde diversos puntos de vista, de diversos posicionamientos, en torno a construir una imagen de la revolución ciudadana que amplíe el debate, que lo coloque en las antípodas de una amplia literatura que en los últimos años ha venido surgiendo en una perspectiva crítica, contraria y opositora al gobierno. A esto me refiero con la necesidad de enmarcar este libro en el campo de la batalla, que es política, que es ideológica y que además está inscrita en el campo de las ideas. Acá hay una primera cuestión. El conjunto de artículos del libro están impregnados por esta batalla. O sea, uno puede leer las huellas del proceso político, las huellas de la confrontación, las líneas del antagonismo y de la diferencia política que ha suscitado este proceso en los últimos años en cada uno de los artículos compilados por Jorge Núñez. Eso supone que efectivamente este es un libro que testimonia la dinámica de esa lucha y que permite ver cómo se ha organizado el juego político en el país en estos años. Los autores, directa o indirectamente, implícitamente o no, hacen referencia a este campo de batalla y plantean reflexiones. ¿Se oye bien? Y plantean reflexiones. ¿Se oye bien? Porque aquí se me corta. Y plantean reflexiones específicas para combatir con determinadas ideas, con determinadas interpretaciones, con determinadas lecturas políticas.
A eso me refiero con esta necesidad imperiosa de partir, de comprender el libro en su globalidad, a partir de inscribirlo en un campo de batalla político e ideológico. Uno puede ver las huellas de esta batalla, insisto, en cada uno de los textos y observar claramente una cuestión que los que estamos más implicados en el análisis político venimos colocando desde hace unos años, y es precisamente el modo en que, a raíz del fin del proceso constituyente desde 2007-2008, el campo político ecuatoriano se parte en tres, con un centro hegemónico, como un centro gravitacional, que es el gobierno de la Revolución Ciudadana, y dos corrientes de oposición, una por izquierda y una por derecha, para ir muy rápidamente. Esta partición del campo político, que es una secuela yo diría sobre todo del modo en que se procesó la transición postconstitucional en el país a raíz de 2009, generó esta partición del campo político, y los autores en distintos sentidos hacen evidencia de esta partición y debaten unos con la corriente de la derecha y otros, yo diría los más, con las críticas que vienen de la izquierda, que estuvo en el gobierno, que acompañó el proceso, que tuvo una relación solidaria con algunas de las decisiones y luchas que ha encaminado el gobierno en estos años. Por eso insisto en que uno puede perfectamente reconstruir buena parte de la batalla, de los sentidos de la batalla, haciendo alusión a cómo los autores leen esa batalla y cómo polemizan con algunas de las críticas provenientes de las dos líneas de oposición que se han estabilizado en el país en los últimos años, aunque uno podría advertir que en muchos casos esas dos líneas de oposición tienden a converger. Ahora, ese posicionamiento dentro del campo de la batalla, quiero insistir, y este es un valor fundamental del libro, se da de ningún modo bajo una lectura monolítica, de ningún modo bajo una visión homogeneizante en sentidos analíticos y políticos. Uno puede ver en el libro una diversidad de posiciones que dialogan y que analizan de modo más o menos amigable el legado, la herencia de la Revolución Ciudadana, posicionándose, insisto, desde distintas problemáticas, puntos de vista analíticos, intelectuales e incluso metodológicos, y se observa precisamente una de las características del proceso político y del actor hegemónico que lo conduce, que es su carácter heterogéneo, su composición heteróclita, evidenciada también en las distintas maneras de abordar la cuestión de la Revolución Ciudadana. Ahora, dicho esto es fundamental, y me parece que no es una particularidad del proceso ecuatoriano haber generado un juego intelectual, un juego académico, un posicionamiento del análisis crítico directamente apuntalado por las dinámicas y los efectos de la lucha política, ¿no? Estos procesos que ponen a la política en el centro, con liderazgos fuertes, con decisiones rápidas, tienden efectivamente a generar un efecto de polarización que obliga que incentiva al conjunto de la sociedad, de la que no están fuera sus intelectuales, sus pensadores, sus académicos, a tomar partido y a posicionarse en ese campo de batalla. No se trata de cuestionar de ningún modo y abrir un punto de vista desde un positivismo que imagina que el pensamiento y la producción académica deben administrarse y deben pensarse desde el imperativo de la neutralidad, sino más bien de observar cómo es que, esta es mi cuestión clave diría yo, cómo es que la reflexión, el pensamiento, la academia, el mundo intelectual, la gente más orgánica, los partidos políticos, etcétera, ¿cómo es que se posicionan dentro de esa batalla política? ¿Cómo es que se posicionan dentro de esa batalla de ideas? Insisto, no se trata de traer a colación
ningún imperativo de neutralidad y de un falso positivismo que tiene solo en mente la objetividad como premisa de la construcción del pensamiento y de la crítica, sino de interrogar por los modos, ¿no?, las formas en que el pensamiento, la academia, la reflexión, la crítica se inscriben dentro de ese campo de batalla. Y aquí viene mi reflexión en particular. Tengo la impresión que el libro, pero tampoco es una particularidad del libro, sino diría yo del conjunto de la producción política, del conjunto de la producción intelectual de estos últimos años, tanto contra, a favor, etcétera, etcétera, han estado, y diría yo, largamente permeados por una dinámica reactiva al juego de la coyuntura y de la lucha política. Quiero decir que, digamos, para ponerlo de otro modo, la inmediatez del conflicto, ¿no?, la vorágine de la propia lucha política de estos años ha colocado al pensamiento, a la academia, en una posición compleja de reaccionar, quizás sin establecer demasiada distancia en relación a la inmediatez de las demandas, a la urgencia de resolución de determinadas coyunturas, al posicionamiento necesario, fundamental de la academia con respecto a determinadas crisis políticas, decisiones, demandas y polémicas, querellas, litigios que son parte de todo proceso político. Estoy cuestionando desde esta perspectiva ese necesario distanciamiento que es condición fundamental de la crítica. La crítica, aquí retomo un poco las reflexiones de Michael Walzer, requiere inmersión y distanciamiento, y es en esa dialéctica en la que puede construir visiones sustantivas sobre el devenir de los procesos sociales y de los procesos políticos. Insisto que al colocar este punto de vista estoy generando una visión controversial quizás, pero en la que incluyo mi propio trabajo, el de mis colegas, y es una reflexión precisamente sobre hasta qué punto hemos sido capaces de tomar partido, pero colocando nuestras problemáticas, nuestros lenguajes, nuestras propias preguntas al proceso político y a las dinámicas del conflicto que hemos atravesado en estos años. Quizás para ilustrar aún más este punto de vista, quisiera solo situar un caso, un ejemplo concreto que me ha llamado mucho la atención, concretamente en mi trabajo de dirección de tesis con los estudiantes, y es el caso del 30 de septiembre, que también me aparece en los distintos textos. Si uno se fija en la bibliografía más intelectual, más académica, que trata de tomar una distancia reflexiva con los sucesos, uno tiene la sensación de que en general la reflexión se ha organizado en torno a una pregunta que colocaron los medios y que surgió al fragor en la dinámica misma de la batalla por la interpretación del 30 de septiembre. La pregunta es, ¿fue un golpe o fue un motín? Esa pregunta, que como todos sabemos ha tenido un carácter dirimente en los sentidos de la disputa política de estos años, es una pregunta que surge, insisto, en el medio de la batalla política para legitimar y deslegitimar el modo en que se procesó ese suceso en particular. Pero esta pregunta no provino de una reflexión distanciada de la academia, de los intelectuales, sino que fue colocada, yo diría explícitamente, lo que decía Carol de algún modo, por los medios. Y en gran parte la academia, el pensamiento, la crítica reaccionó y construyó su reflexión en torno a dicha pregunta. Insisto, en este caso,
Muchos estudiantes hacen analizan aquello y uno se encuentra con que la literatura está básicamente organizada frente a esta pregunta, que no es una pregunta que surge de este sentido de distanciamiento, de reflexividad crítica en relación al episodio. Después unos toman partida, fue golpe, fue motín, etcétera, etcétera. Estoy interrogando esa construcción de un espacio de autonomía de lo intelectual, de la crítica, de las ciencias sociales, autonomía que, insisto, no tiene que ver con la neutralidad, sino con su capacidad de poner preguntas, de formular problemáticas, de establecer desde su lenguaje modos de comprensión e interpretación específica de los procesos políticos. Y aquí, si uno examina la literatura de todo tipo, más científica, más ensayística, más intelectual en términos generales, podemos encontrar que quizás nos ha hecho falta mayor capacidad de distanciamiento y de construcción autónoma de problemáticas con respecto a las cuales además acompañar de modo crítico el proceso en curso. Quizás hemos reaccionado de modo demasiado inmediato a la dinámica de la lucha política, con lo cual no contribuimos a una comprensión más reflexiva y más pausada de las dinámicas que se están gestando en el país. Esto no quiere decir, sin embargo, que en el trabajo que coordina Jorge Núñez, y aquí va mi tercer punto, no existan algunas problemáticas claves que yo creo que son efecto, producto de ese distanciamiento y de esa pretensión de construir lecturas autónomas, lenguajes específicos desde el pensamiento, y que contribuirán sin duda alguna a ampliar el espacio de la reflexión política en el Ecuador. Yo creería que hay al menos tres cuestiones que se encuentran en diversos autores del libro, en diversos trabajos, y que son problemáticas fundamentales para dirimir el carácter de este proceso político, para examinar, evaluar y ponderar sus posibilidades en el presente y hacia futuro, y observar el modo en que es posible o no seguir acompañando de modo crítico con la dinámica política del gobierno de la Revolución Ciudadana. Una primera problemática, yo diría que está ligada a la cuestión de la construcción de la estatalidad durante estos años, ¿no? La construcción lo pongo así, del Estado-nación en el marco de una crisis política que catapultó a las fuerzas que ahora están en el gobierno al apuntalamiento de la dinámica que hemos asistido a estos años. Hay un esfuerzo en diversos autores de colocar esta reflexión en la relación entre crisis política, construcción de la estatalidad. En el caso de Patricia Latorre, del propio Jorge Núñez, pero además en diversos textos se observa un énfasis en traer al debate diversas cuestiones adyacentes al problema de la construcción estatal, pero que me parece que en estos años han quedado subordinadas o han tenido un lugar periférico en la reflexión. Me refiero en concreto a los temas estrictamente de materia geoestratégica, geopolítica, los problemas de la defensa, que como sabemos están en la base de la construcción de los estados nacionales y que supone una reflexión ampliada sobre el lugar del Estado en el sistema internacional, en el sistema mundo, en las dinámicas cambiantes y conflictivas de las relaciones entre centro y periferia, ¿no? Los artículos de Daniel Kersfeld, de Mario Ramos, aportan un punto específico de vista a esta lectura sobre la construcción estatal nacional que está en el centro, ¿no? En el centro de las agendas de reflexión sobre los procesos políticos latinoamericanos, el gran problema del retorno y la reconstrucción del Estado
cómo leerla, cómo evaluarla, cuáles son los hitos que permiten efectivamente condensar la imagen de que en el proceso ecuatoriano ha habido una dinámica de reposicionamiento del Estado como eje de la regulación social, de la distribución de la riqueza, y ello en un marco de relaciones internacionales estratégicas determinadas. Acá hay una problemática fuerte y que seguramente seguirá en la discusión en los próximos años. Una segunda cuestión, que por el título del libro uno podría haber pensado que el énfasis en ello sería más grande, es la cuestión del debate en torno al desarrollo, a la problemática del desarrollo, a los sentidos del desarrollo, este debate entre desarrollo, postdesarrollo, neoliberalismo, postneoliberalismo, toda la dinámica del problema del crecimiento. No solo en esta perspectiva más de la discusión de política económica o de economía política, sino hay un texto muy interesante de Nancy Ochoa respecto a cuáles son las bases éticas, morales, los sentidos de la cuestión del crecimiento y del desarrollo en procesos políticos que venían de una larga dinámica de desmantelamiento de las bases para el desarrollo y el crecimiento. Acá hay diversos textos sobre el tema minero. Carlos Figueroa trae a colación este debate sobre el desarrollo desde la perspectiva de Guatemala, que es un ensayo bastante lúcido, sabiendo que efectivamente en este nivel, esta contradicción, lo pongo así muy simple, desarrollo, postdesarrollo, desarrollo, extractivismo, es parte de las tensiones fundantes de este proceso, ¿no? Si uno lee adecuadamente la Constitución de Montecristi, no es que se resolvía la cuestión, sino es que en su misma articulación de principios, en su misma articulación programática y normativa, esa Constitución abría la vía para el énfasis en las dos cuestiones, en una visión desarrollista, en una visión de crecimiento en el sentido más convencional, y al mismo tiempo una visión asentada en la idea de la armonía con la naturaleza, los derechos de la naturaleza, el buen vivir, etc. Esto se articula como una contradicción constitutiva, ¿no?, de la nueva Carta Magna, y en los años posteriores dicha contradicción se ha visualizado en el proceso político, en la conflictividad política y en la centralidad que ha tenido las argumentaciones contra esta visión más o menos convencional del desarrollo que portaría el gobierno. Esta tensión se ha traducido en la lucha política, en las calles, en las tensiones entre al menos dos de estas corrientes de las que hablaba al inicio en el proceso político ecuatoriano. Entonces acá hay una reflexión que procura precisamente reconectar desarrollo y buen vivir y sacar estas dos categorías de la visión, yo diría, más esquemática con que algunos de los actores políticos en el país ha tratado de colocar la cuestión, ¿no?, de desarrollo versus buen vivir. Acá hay una línea que ciertamente ha sido de las más controversiales y polémicas en estos años, y si es que uno se fija en la literatura que hay sobre el proceso ecuatoriano en el exterior del país, hay muchísima reflexión respecto a este tema. Y una tercera cuestión que me parece fundamental, Carol ha hecho alusión de otro modo quizás a esto, es el tema de la articulación política, lo voy a poner así, de la articulación política, de cómo es que este proceso ha reconstruido las relaciones, los vínculos, las líneas de conexión entre las dinámicas gubernativas y los procesos sociales. Carol traía alusión a la categoría de populismo que, pensada desde una perspectiva laclosiana o lacloniana, tiene precisamente que ver con esto.
Follari, Mario Ramos, Julio Peña, Orlando Pérez, cada uno a su modo vuelven sobre esta cuestión. Y aquí hay una pregunta del todo relevante que se hacen unos directamente, otros de entre líneas, y es respecto a esta paradoja, lo voy a poner así, entre un eficaz proceso de rearticulación de la comunidad política, de articulación política, de construcción de un pueblo, ¿no?, ligada a la construcción a su vez de una frontera, de un trabajo de polarización, de un efecto de polarización en general. Un trabajo bien sucedido desde la perspectiva de diversos autores, ¿no? Correa, la Revolución Ciudadana, ha construido dicha articulación, ha generado un proceso de polarización, en el mejor de los sentidos, de trazar fronteras, de vincular distintas demandas en torno a un polo de articulación general. ¿Cuál es la paradoja a la que me refería antes y que Follari y Ramos reflexionan al respecto? Y es que esto ha sucedido en el marco de una sociedad posmoderna, dice Follari, de una sociedad distanciada de la política, de una sociedad cínica. ¿Cómo es posible y cómo entender efectivamente la virtual eficacia y potencia de la articulación popular? Aquí la categoría de populismo. En el marco de una sociedad que se desentiende de la política. Esta es la cuestión. Orlando Pérez reclama en su reflexión sobre la batalla por la ley de comunicación la virtual ausencia de la sociedad en esa batalla. Esta es la cuestión. Se dice fácil, la Alianza País ha ganado 8 o 9 procesos electorales. Pero ¿cómo explicar la potencia de esa articulación política en tiempos de desprecio por la política, de antipolítica, de malestar con la cuestión política, con la representación y de distanciamiento con todo lo que tiene que ver con la administración de la cosa pública? Aquí me parece que está una de las claves a seguir debatiendo en los próximos años. Tanto desde el pensamiento elitista conservador, que asume que la articulación populista es básicamente efecto de la facilidad con que las grandes masas se dejan articular, atraer y seducir por la retórica punzante de cualquier liderazgo y por las políticas distributivas. Insisto, una lectura de carácter conservador y elitista. Está en juego la fuerza de una articulación política ligada al problema de la construcción del partido, de la reconstrucción del Estado Nacional y del anclaje territorial de la dinámica gubernativa. Pero todo aquello se da en el marco de una sociedad que sigue mirando de modo distante y cínico el juego político. Y aquí creo yo que está la principal cuestión en relación al análisis político hacia futuro de la Revolución Ciudadana. ¿Se ha politizado o no? ¿Se ha reconfigurado la mirada de la sociedad respecto a su fundamental aporte a la construcción de estos procesos de cambio y a su interés por la política? Resolver esta cuestión es clave para los que admiten que aún es necesario disputar la continuidad del proceso y para los que no la admiten también, puesto que cualquier alternativa emancipatoria al gobierno de la Revolución Ciudadana requiere pensar esa articulación. Y quizás aquí está una de las grandes líneas de contribución de este libro, que insisto, hacia los años que vienen, para todos nosotros, para el conjunto de la sociedad, requiere garantizar y abrir una discusión pública colectiva sin la cual no podemos garantizar esa autonomía crítica de la que hablaba antes. Muchas gracias. Bueno, amigos, estamos cerrando ya esto y antes de que nos haga un anuncio muy importante de parte de los organizadores, yo quiero simplemente agregar un par de palabras sobre esto. Hemos querido con este libro
recoger no solamente unos puntos de vista, un debate teórico, porque no hemos pensado en un libro para los intelectuales y para el debate intelectual. Hemos pensado en un libro que pudiera explicarle a un público nacional e internacional mayoritario lo que está ocurriendo, para que ese público pueda participar de un modo más consciente, con datos, con cifras y con opiniones concretas en el gran debate que debe darse necesariamente. Y ese público es cada vez más participativo. Hace unos meses yo conversaba con un diplomático europeo que ya se fue del país y el que me decía que, según él, el fenómeno más importante que se estaba produciendo en la Revolución Ciudadana era esta cátedra política masiva de todos los sábados, que estaba formando al pueblo en cuestiones tan complejas como las de la economía política. Claro, lo que está en el debate, lo que la prensa pone en el debate es aquel segmento sobre la libertad de prensa, sobre el entucado de la semana, cosas por el estilo. Pero lo que a la gente le interesa, lo que la gente más saca provecho de eso, es el entender en una suerte de universidad popular de los sábados los problemas de la economía política. Entender las cosas profundas del país puestas en un lenguaje ciertamente popular al alcance de quien quiera. Entonces, eso y muchas otras cosas están por verse. Por ejemplo, se debate si minería sí o minería no. Y el debate casi siempre se da a partir de puras concepciones teóricas, es decir, de verdaderas entelequias. ¿Es extractivismo o no extractivismo? Y hemos puesto un muy buen estudio, un excelente estudio de uno de los mejores técnicos mineros de América Latina y del Ecuador, el profesor Paladines, quien comienza por decirnos que la minería está en nuestra vida cotidiana, que minería es hacer adobes, es hacer pisos, es hacer edificios. Todo eso implica extractivismo, todo eso implica una afectación de la naturaleza. Y por lo tanto tenemos que debatir pensando en todo eso y en los innumerables recursos que él explica existen en el Ecuador, y no solamente en el debate teórico, extractivismo sí o extractivismo no, en el Yasuní. La cosa es mucho más compleja, mucho más rica y ciertamente mucho más esperanzadora. Yo creo que esta mesa redonda, este panel, ha sido sin duda enriquecedor, que la participación de ustedes va a enriquecerle todavía mucho más. Y claro está, los invito a leer el libro. Muchas gracias.